Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi estudio, soy Edgar Vázquez, El Milagro. Comenzamos por el principio porque es más fácil siempre partir del cero hacia el uno y el infinito. ¿De dónde viene el milagro? El milagro es un tributo a mi abuela, a la abuela con la que crecí, con la que me eduqué o me maleduqué. Y bueno, ella es el resultado de parte de mi identidad. Esa identidad con la que vivo todos los días y con la cual me enorgullece. Ella muere a los 96 años, la sigo queriendo hasta el día de hoy y bueno, me deja un legado muy grande y parte de ese legado es el milagro. Así me decía, mi milagrito, y yo lo retomo como una cuestión de amor hacia ella y de amor hacia la vida, que es el hilo conductor de mi trabajo de todos los días. Bueno, pues les quiero platicar un poco qué pasa con mi vida, cómo empiezo a tomar los hábitos de los pinceles, como si fuera un hábito, como si fuera una parte de una vida que hoy día se ha vuelto totalmente, pues el 100% de mi vida. Cuando yo era niño, pues era un niño común y corriente que le gustaban muchas actividades y entre ellas me gustaba dibujar. No con la pasión que hoy siento y con la conciencia, pero sí con la inquietud y con los ojos de un niño que en su momento dibujaba mucho a su mamá, dibujaba mucho a su papá, a esa figura paterna que no tenía, pero que al dibujarla la tenía, la hacía parte de una familia completa. Una vecina que veía que yo dibujaba me empezó a llevar a los concursos que se hacían en el Museo de Arte. Estamos hablando a principios de los años 80. Yo tenía alrededor de unos 8 años y había concursos de la marca Verol, de los colores y de toda esa marca. Y bueno, pues en el Museo de Arte, en todo el patio, ponían caballetes y había cientos de niños a los cuales nos llevaban. Más que un concurso, era una forma de juntar a los niños y niñas y darles generar una motivación en el dibujo. Y ya en esa situación del patio, con esa instalación, pues yo tengo un recuerdo muy bonito porque lo llegué a hacer unos 2-3 años y la vecina de donde vivíamos era la que se encargaba de pasar por mí temprano, llevarme al museo, registrarme, me daban mis colores, me daban mi material y me ubicaban en un sitio para comenzar. Nos daban un tiempo donde teníamos que hacer un dibujo y después un jurado lo calificaba y pues había un resultado. La verdad es que no me acuerdo si gané o no, pero creo que lo trascendental era participar y la experiencia. Bueno, de ahí comienza ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo con los primeros materiales. Crezco, sigo adelante, estudio administración, me voy a estudiar con un maestro muy querido que tuve, que fue el maestro Ayech. Primero me metí a estudiar técnicas con él y pues esa fue una parte importante porque ya como adulto me doy cuenta que me da mucha felicidad y me da mucho placer en construir algo a partir de mi mente o a partir de algo que yo veo, porque comencé pintando arquitectura de Querétaro, esa fabulosa arquitectura que tenemos que nos ha representado a nivel mundial como patrimonio y como experiencia personal, el pasar por las calles, el ver la iluminación de noche, de día, los volúmenes. Creo que para mí me marcó bastante. Empecé con la técnica de la acuarela y pues pintando la arquitectura de Querétaro. Después, en este grupo en el que yo pertenecía, que era el 20+1, era específicamente la técnica de la acuarela. Nos llevaba el maestro a los diferentes municipios del estado
a tomar primero fotografías de lo que más nos parecía que nos gustara o nos jalara. Y también experimenté pintando la Peña de Bernal, lo cual no es cosa muy fácil porque dependiendo del ángulo donde la veas, la hora del día, la luz y pues bueno, la perspectiva y todos esos elementos que se necesita para poder llegar a formar una buena pintura, una experiencia, si no una buena pintura, una experiencia del campo hacia el estudio. No pintábamos tanto digamos, en campo, sí lo llegamos a hacer, pero la verdad es una experiencia un poco complicada porque el aire, el calor, tienes que buscar una buena ubicación, pero bueno, fueron muchos años de pintar cosas que eran, digamos, como imitación de la naturaleza, imitación de la arquitectura, imitación de algo que ya estaba hecho. Pasé quizá unos, que yo recuerdo, unos 5 años con este instituto y en este grupo en específico, hasta que yo necesitaba ya dar el salto a meterme a la Facultad de Bellas Artes. Y pues lo hice. Llegó un momento en que ya se llevó el tiempo y me metí a la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, pues fue un shock bastante fuerte porque la mentalidad empieza a cambiar, empieza a generarse una metamorfosis bastante fuerte, y los cambios a veces duelen y a veces dan mucho placer. En mi caso fue ambas situaciones. Fue doloroso y fue muy placentero porque empecé a saber la historia del arte, a estudiar a los grandes maestros, a estudiar otras formas de pensar, de pensamiento, y también me di cuenta que yo tenía inquietudes que no sabía cómo nombrarlas, cómo darles forma, cómo darles color, y pues bueno, a partir de esa necesidad me encantó la Facultad de Bellas Artes porque creo que nunca había tenido tan buenos promedios como la carrera de artes, porque realmente era algo que yo quería hacer, era algo con la cual yo me sentía como un pez en el agua y no fuera del agua, esperando que alguien te diera un poco de agua para poder seguir viviendo. Realmente fue una experiencia única y la recomiendo mucho para quien realmente quiera acercarse al arte. Bueno, tengo varios conocidos que salieron de arquitectura y realmente se dedicaron a la plástica. Y bueno, la construcción es diferente del espacio, de la composición, porque la arquitectura te permite visualizar de otra forma, de otro modo las formas y los volúmenes, lo cual creo que es muy acertado. Pero bueno, en este caso la Facultad de Bellas Artes, yo inicié en un tronco común con diseño gráfico, y ya en el tercer o cuarto semestre, ¿no?, decides hacia dónde te quieres ir, hacia el área de plásticas o hacia el área de diseño gráfico. Yo siempre iba decidido hacia el área de plásticas, y ahí fue donde yo tomé mi camino y lo disfruté muchísimo, porque al finalizar la facultad me di cuenta que yo tenía que realizar una tesis, una tesina y un trabajo de investigación con producción de obra, que agradezco a la vida el poder haberlo hecho, porque aprendí a reinterpretar una necesidad muy personal a través de una temática a desarrollar, y de ahí partió una serie de pinturas con las cuales me titulé, y en su momento el yo pecador, como titulé mi tesina, el yo pecador y el color de mis pecados es el nombre completo. Y bueno, pues esa exposición se realizó en el año 2002 en el Museo de la Ciudad. Me abrieron las puertas para poder exponer.
Fue una experiencia sensacional, fue una experiencia muy padre y bueno, pues ahí empieza ya la carrera un poco formal, digamos, con esa conciencia como tal, el poder crear a partir de una necesidad personal o de una necesidad social, de una inquietud social, de un fenómeno o simplemente de un gusto. Y bueno, pues en ese momento la técnica que utilizaba yo era óleo, la temática eran los pecados capitales, la parte moral del color a través de mis pecados capitales. Yo quise hacerlo un poco social el asunto, pero no me funcionó porque el llegar y preguntarle a alguien que si tenía pecados, pues la gente me decía que no pecaba y pues es muy válido porque cada quien lleva su vida como quiere. Pero como yo sí soy pecador y además tengo pecados simples y compuestos, me di cuenta que tenía el material suficiente para crear una buena colección y sobre todo una buena experiencia. Una experiencia que hasta la fecha no la olvido y me ha servido para poder caminar cada paso hacia adelante con una conciencia real, pero también divirtiéndome en el camino, divirtiéndome y generar historia en esto de la pintura y en la vida. Y bueno, pues termina ese periodo, sigo adelante y justamente en la Facultad de Bellas Artes empiezo a tener conciencia del elemento corazón porque yo convivía mucho con mi abuela y pues la llevaba yo como parte de los cuidados que estaban a mi cargo, la llevaba con el cardiólogo y bueno, pues ahí con el cardiólogo me empecé a dar cuenta de la importancia del corazón como órgano, porque ella era una mujer muy grande y cuando le sacaban el electrocardiograma y el médico, que por cierto era un cardiólogo, porque todavía vive, muy destacado, me regalaba conocimientos, me platicaba acerca del corazón y además yo veía los modelos del corazón humano que tenía ahí en el consultorio y se desarmaban y me daba chance de verlos de cerca y me decía, bueno, pues esto es tal parte, estos son los ventrículos, estos son los componentes del corazón. Pero yo veía que era un corazón totalmente médico, era un corazón, si bien muy importante como órgano, pero estaba frío, estaba prácticamente como casi automatizado. Entonces, la parte que yo quiero retomar, o que retomé en su momento y hasta el día de hoy, es la parte cálida del corazón, la parte consciente que lo tenemos como un recipiente donde le damos muchas connotaciones los seres humanos de amor, de odio, de pasión, de coraje, de todo lo que nos rodea, de todo lo que nos compone como seres humanos y los condicionamientos como tal. Y creo que me ha fascinado la aventura del corazón, amén de que en diferentes series he participado con elementos tan diversos como pueden ser los insectos, como pueden ser la misma materialidad humana dentro del cuerpo, sin saltarme, pero regresando un poquito al pasado para poder llevarlos hacia donde quiero llevarlos. Yo también comienzo pintando, después de la arquitectura me salto a pintar figura humana, como si fuera tan fácil y tan poca cosa. Realmente la figura humana es muy compleja, el estudio de la anatomía y el estudio de las sombras, de las luces y de todo lo que conforma de lo que somos, ¿no? Fue una experiencia muy buena porque tuve muy buenos maestros, pero me seguía faltando, me quedaba de ver la misma técnica, la misma experiencia, me quedaba de ver y lo que hice fue, en ese momento pensé, yo me tengo que ir al interior porque para mí la experiencia interior es más rica que solamente lo que vemos en la parte de afuera, porque es una apariencia, el exterior es una apariencia como tal. Y a mí siempre me ha interesado ver desde el interior las cosas porque
creo que es donde está realmente la luz, la sombra, el contraste, la sangre y el color de lo que estamos hechos. Entonces, en algún momento hice una exposición que se llamó Desde el Interior, donde eran un poco las formas de manera abstracta, pero no con esa formalidad de abstracción de los grandes maestros, sino era pequeñas porciones de carne llevadas un poco en grande, o sea, a llevarlas a un formato más grande que de la parte microscópica. Son como si estuvieras viendo el microscopio, pero en formatos de 50 centímetros a 80, 100 centímetros. ¿Y por qué también tenía esa necesidad de expresión y de encontrar? Porque la convivencia con una persona de la tercera edad me daba muchos matices para yo poder encontrar cosas que en la vida real no me parecía que eran congruentes, no me parecía que tuvieran que ser forzosamente así. Entonces era un poco la experiencia de la vida llevada hacia las formas, hacia el color, hacia mi magia, hacia mi inventiva de todos los días, ¿no? Esa parte donde creas y te diviertes, y era un poco, la verdad, era catarsis porque había cosas que yo no comprendía y hasta la fecha creo que sigo sin comprender, porque ya no me interesan, ya mi vida es otra y mi corazón ha mutado. También es un poco como las instantáneas de cómo se sentía mi corazón en ese día a día durante 17 años. Y bueno, pues los insectos han sido parte de mi vida, como la de muchos, pero solamente que yo me he dado cuenta que existen, me gustan, los pinto, más que la imitación es como el retrato de ellos a través del momento muy preciso en el que me encuentro. ¿Qué pasa con los insectos? ¿Qué pasa con las flores? ¿Qué pasa con la joyería que estoy pintando actualmente? Bueno, pues también es parte de mi vida desde niño. Mi madre comercializaba productos que tenían que ver con la joyería, y pues las formas las vas asociando y vas creciendo con ellas. Entonces me parece que es un gusto muy arraigado ya en mí, y es de donde yo busco, encuentro, compongo y me expreso a través de los elementos. Hoy día estoy trabajando en una serie que se llama Joyas del Corazón, y creo que tiene dos interpretaciones. Realmente el destacar que nuestro corazón, que mi corazón y el de todos los seres que he conocido son una verdadera joya, y que además se vuelve una joya porque el tiempo va puliendo, va reinterpretando y va generando que se vuelva o hacia la luz o hacia la sombra. Esos dos matices me parece que son maravillosos, el lado de la luz, el lado de la sombra. No existiría uno sin el otro. La luz por fuerza da sombra, y cuando estás desde el lado de la oscuridad, creo que puedes apreciar la luz con muchísima intensidad. Por eso es que también muchos de mis fondos son blancos. En algún momento yo trabajaba el vacío, pero realmente no están vacíos. O sea, el blanco no es ausencia de nada, sino simplemente es la connotación que yo le doy de luz. La luz para mí es importante porque me salvó un poco del lado de la oscuridad en el que yo en algún momento viví y me sentí, y era desde donde yo me expresaba. Hoy día lo veo de diferente forma, lo veo como una salvación, porque realmente todos podemos caer en situaciones que pues nos hemos salvado, ¿no? Y hoy día me doy cuenta que la luz es mi camino, y además que me gusta mucho el color blanco, cómo contrasta, cómo puedo componer. Es complicado,
pero pues estoy en esta fase y la estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, pues los invito a que vengan a mi estudio cuando quieran, se pongan en contacto con la Galería Impulso y pues es como una cavidad. Mi estudio es chico, pero es de todo corazón la invitación, les agradezco mucho.